las 8:12 de la mañana, estamos en ampliación de noticias, hoy miércoles 9 de marzo, con Patricia y Ricardo. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Raúl, Patricia, amigos, bienvenidos. Bueno, tenemos varios temas candentes, vamos a empezar por el primero, que es interesante. En esta temporada en que las ideas florecen, se multiplican de una manera generosísima. En realidad descubrimos la pólvora en el tema de los libros escolares y sus acuerdos con los colegios particulares. No es la primera vez que esto se denuncia y se dice, pero esta vez por lo menos ha habido una reacción rápida de múltiples actores, Indecopi, el propio gobierno, el primer ministro, el Ministerio de Educación, en fin, ojalá de aquí lleguemos a alguna solución. En realidad que sea además equilibrada, porque el escándalo ya se hizo, ahora vamos a analizar el tema con calma, porque tampoco se trata de decir abajo, ya estamos atrás en materia editorial, en comparación con otros países de América Latina, y los proyectos editoriales se basan fundamentalmente en los libros, en los textos, porque si no, no se puede sostener una industria editorial que el Perú la requiere a gritos, como ha ocurrido en otros países. El caso de Colombia es interesante. Vamos a conversar sobre esto, es decir, la Cámara Perón el Libro ha planteado un pacto ético, hay también intervención de Indecopi, hay que saber y tener transparencia con respecto a los precios, pero la verdad es que el sistema mismo es el que quizá está fallando, y allí los padres de familia tienen un papel importante. No pueden todo esto dejarlo librado al ministerio, que puede intervenir poco, y a los colegios, que son donde los padres de familia inscriben a sus hijos y que en muchos casos no tienen una participación activa. En otros, en realidad, los colegios no les dejan tener también esa participación activa, en fin. Pero es un tema rico e interesante. Y tenemos aquí con nosotros a dos candidatos que participan en el asunto. El congresista Rafael Yamashiro, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, que va como candidato a la reelección por ICA en la Alianza por el Gran Cambio con el número 1, el partido del PPK, y el economista, empresario y graduado en el London School of Economics, que le vamos a preguntar si estuvo de compañero al hijo de Gaddafi, Gonzalo Aguirre, candidato al Congreso para representar a Lima Provincias número 1 en la lista de Solidaridad Nacional. Bienvenidos, señores, y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Raúl, muy agradecido. El tema es rico, polémico, pero sobre todo tiene que ver con la forma en que debemos enfocar los temas educativos, tanto a nivel de educación pública como de educación privada. Vamos a escuchar en primer término a nuestro invitado, el señor Gonzalo Aguirre. Buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana. La propuesta que yo hice luego de escuchar estos problemas que se han suscitado en estos últimos días es que intervengan con una mayor importancia las APAFAS dentro de una subasta pública inversa. La idea sería que los colegios, ya sea de forma individual o en bloque, inviten a las distintas editoriales que ofrecen los textos escolares a que oferten sus textos escolares de manera pública y transparente, de tal forma que mediante un comité en el que participan los funcionarios del colegio y también miembros de la APAFA, que al final son los mejores fiscalizadores de la educación de nuestros hijos, convocadas estas editoriales en una, como digo, una licitación pública y transparente, escojan al mejor postor. Aquí, ¿qué estaríamos haciendo? Primero, introduciendo un tema económico y no legal, porque finalmente los colegios son actividades empresariales también y son privadas. Entonces, desde las leyes tratar de controlar esto me parece un poco difícil. No camina. No camina. De hecho, la mejor forma sería involucrar a los padres de familia que dentro de las APAFAS participen dentro de este comité con los colegios y abiertamente se licite de tal forma de que aquella editorial que ofrezca a un mismo criterio de calidad los menores precios sea el que gane esta licitación. Claro. Ahí también hay un punto de vista de los profesores, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Pero el sistema que usted plantea es un antiguo y formidable sistema que opera en casi todos los países anglosajones. En Estados Unidos el colegio tiene la potestad, no solo el público, no solo el privado, perdón, hasta el público, de elegir qué textos escolares son los que, según los padres de familia y sus profesores, creen que son convenientes. Entonces aquí, primero,
Porque la discusión no solamente es económica, como usted dice, la discusión es un poco primero de transparencia. Correcto. Y en segundo lugar de que todo el mundo participe, porque aquí no se dice, el Ministerio de Educación tiene que resolver todo. Oiga, usted es padre de familia, usted preocúpese por su centro educativo. Lo hemos discutido aquí en el comité editorial y hay cosas interesantes. Por ejemplo, ¿deben los colegios privados ser tan privados que los padres de familia no tienen una participación? ¿No son consultados? Ellos reciben en enero, en marzo, cuando van a matricular. Esta es la lista, todo usted incluido, usted tiene que pagar tanto. Raúl, ahí yo integro el directorio de un colegio en Lima. Somos 7 miembros del directorio, 2 son permanentemente representantes de las APAFAS. Los otros 5 representan más bien al colegio propiamente. Y eso es siempre así. Y eso es sumamente sano para todos, porque la APAFA tiene su propia personería jurídica y envía a esos 2 representantes al directorio que luego luchan contra o con los otros directores del colegio y velan por el buen funcionamiento del mismo e intervienen en temas como el alza de las pensiones, como los textos escolares, y me parece sumamente sano. Los directorios deberían estar integrados por miembros de las APAFAS. Muy bien, vamos a hacer una pausa, 8:18. Hemos iniciado la conversación que es realmente importante e interesante. También podemos recibir llamadas de nuestro público. Este es un asunto que concierne a todos los padres de familia en todos los niveles educativos, porque igual también se puede uno preguntar, es bueno que el Estado distribuya textos escolares gratuitos, pero esta es una visión unilateral. Siempre se necesita más lecturas, más visiones, más posibilidades de percibir el mundo pluralmente. Pausa. 8:22 de la mañana, continuamos con este interesantísimo tema que fuimos de los primeros en tocar, varios años que se ha venido ya insistiendo en el mismo, pero al fin ahora parece que hay una gran oportunidad para llegar a una solución. Hemos estado conversando en el momento de la pausa y han proliferado una serie de opiniones interesantes. Vamos a escuchar al congresista Rafael Yamashiro y luego ya también Patricia y Ricardo intervendrán. ¿Cómo ve el tema, Rafael? Sobre todo ahora, veámoslo ya desde el lado de las instituciones, no solamente de la institución escolar, que sí es fundamental, donde las APAFAS tienen un gran rol que desempeñar, pero ¿qué pasa en el nivel general? Bueno, efectivamente, el país decidió y adoptó un modelo que es el modelo de economía social de mercado, es decir, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. El tema está en qué ha pasado con el rol del Estado, porque el Estado se necesita, y necesita de sus instituciones. Aquí, en este problema, se ha visto que el Estado está ausente, y ha estado ausente sobre responsabilidades y sobre funciones que ya son conocidas. Por eso es que hemos visto que ha habido una reacción rápida, porque ya se sabía claramente cuáles eran los pasos que tenían que seguir para evitar que ocurran estos problemas. El tema central, creo yo, es que existe de parte de los padres de familia una búsqueda permanente por mejorar la calidad de sus hijos. Y muchos creen que mientras más dinero invierten, mejor calidad de educación reciben, ¿no? Y esto es aprovechado por efectivamente quienes no brindan una buena fórmula equilibrada entre calidad y precio, ¿no? Y además de que efectivamente cuando no hay un Estado ausente, los mercados empiezan a funcionar de manera inadecuada y en ese sentido se prestan para crear ciertas concertaciones, ¿no? Ciertos acuerdos que priorizan en primer lugar la posición comercial y no la calidad que requiere hoy día la educación. Entonces, allí es donde nosotros tenemos, creo yo, que incidir. Estoy plenamente de acuerdo con Gonzalo en el sentido de que efectivamente la subasta inversa podría ser uno de los mecanismos, pero ¿cómo hacemos de que este mecanismo no atente contra la calidad de la educación que nosotros recibimos? El Ministerio ya lo sabía y ha dicho hay que certificar los libros para que efectivamente cuenten con un nivel de calidad mínimo aceptable para la educación, ¿no? Y también habría que definir una banda para aquellos quienes quieren tener una educación mucho más intensiva, efectivamente una certificación avanzada para poder con ello no perjudicar a aquellos centros educativos en los que tienen un mayor nivel de exigencia con materia de educación, ¿no? Entonces creo yo
que aquí el Estado tiene que reevaluar su rol y habría que preguntar qué es lo que ha estado haciendo Indecopi, porque como se ha manifestado, todos los años existe el mismo problema y todos los años estos problemas saltan a la luz justo al momento de las matrículas, cuando ya los padres, hoy día ha sido cuando ya los padres han hecho muchos el desembolso para la compra de los libros y ahora están buscando mecanismos de devolución, es decir, revertir el problema, cuando el problema se pudo haber evitado. Ahora, yo tengo como un millón de dudas porque me parece que el tema es sumamente interesante. Primero, que yo creo que el tema se ha dejado avanzar demasiado y que los organismos de control tienen que ejercer una labor para que no se vuelva a desvirtuar si es que se van a tomar medidas. Muchas editoriales trabajaban seriamente y se han visto empujadas por el mercado a entrar en este sistema sin haberlo elegido. Otro aspecto que es bastante complicado es que se han diseñado estos libros perversos que se agotan en un año. Antes todos heredábamos el libro del hermano mayor y ahora resulta que como se escribe en el libro solo dura el año escolar. Y otro aspecto que me parece que es importante que se debería evaluar es, ¿debe el Estado hacer libros? ¿O debería asignárseles a los colegios nacionales una cantidad de dinero para que ellos también subasten y escojan de los maravillosos libros que hay en el mercado? Porque hay magníficos libros y desde el Ministerio se gasta muchísimo dinero imprimiendo y contratando a editoriales para asignar el mismo texto escolar a cada uno. Eso también ocurre en todos los países. Se les da el concurso de elección de los libros producidos para la empresa privada son los que entran efectivamente al mercado, ¿no?